Bienvenidos y bienvenidas. Realmente agradecemos su presencia en este evento, la asistencia de todos ustedes a este evento tan significativo para una institución, el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, que tanto reconocimiento y prestigio tiene en México y en América Latina por sus aportaciones a diversos campos educativos. Debo decir que en este momento también están enlazadas a través del sistema de video algunas unidades académicas del Estado de Sonora, pertenecientes al Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. Voy a mencionar estas instituciones: Escuela Normal de Educación Especial, Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navajoa, Escuela Normal Superior de Hermosillo, la unidad UPN de Hermosillo y la unidad UPN de Caborca. Asimismo, también nos están escuchando y siguiendo en este evento personal académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Aproximadamente 300 personas nos están siguiendo por el sistema de video enlace. En esta ocasión, en el marco de los 50 años de fundación del CINVESTAB, vamos a presentar la línea de investigación encabezada por la doctora Ruth Mercado, investigación en el DIE sobre procesos socioculturales en la docencia y la formación de maestros. Una línea que se ha desarrollado en el Departamento de Investigaciones Educativas por más de 20 años a través de estudios etnográficos de alta calidad académica y muy rigurosos. Me voy a permitir presentar a las personas que van a participar en la presentación de esta línea. Bueno, en primer lugar, a la maestra Ruth Mercado Maldonado, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, aquí presente y que encabeza nuestra línea. A la doctora Nieves Blanco García, coordinadora del doctorado en Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en España. Al doctor Epifanio Espinosa Tavera, profesor investigador de la Unidad Pedagógica Nacional, Unidad 12B. Y al doctor Abel Encinas Muñoz, coordinador de investigación del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. Yo me llamo Lucila Galván y soy profesora titular de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. El orden de participación que vamos a seguir es el siguiente. En primer término, la doctora Ruth Mercado Maldonado va a exponer su trabajo que ha denominado Antecedentes y vínculos entre las líneas examinadas, formación de investigadores y resonancias en otras latitudes. En segundo término, va a participar el doctor Epifanio Espinosa con su trabajo Estudios sobre el trabajo docente, dimensiones exploradas, aportaciones y debates. Después corresponde al doctor Abel Encinas Muñoz participar con su texto Conocimiento sobre procesos formativos para la docencia, perspectivas, hallazgos y repercusiones. Y posteriormente la doctora Nieves Blanco nos hablará de una mirada externa sobre las aportaciones desde la investigación de la docencia cotidiana. Así que iniciamos el evento y dejamos la palabra a la doctora Ruth Mercado. Gracias Lucila.
Gracias a los colegas que comparten conmigo este momento, que es muy importante para nuestro departamento, ya que con esta serie de la que hoy participamos, esta serie de eventos en que diversos profesores del departamento hemos compartido cuáles son algunos de nuestros trabajos, pues es importante porque estamos celebrando nuestro 40 aniversario y eso nos tiene muy contentos. Gracias por compartir con nosotros este espacio. En efecto, estas líneas de investigación de las que hablaremos ahora, todos vamos a hablar de estas dos líneas en las que he podido desarrollar algunos de mis trabajos y tienen raíces profundas en trabajos previos realizados en el departamento. Son dos líneas en las que he trabajado hace ya varias décadas. Ambas líneas se inscriben, la de la formación para la docencia y la de los estudios de la docencia cotidiana, son dos líneas que se inscriben en el amplio campo de los estudios socioculturales, etnográficos, sobre procesos que tienen lugar entre los participantes de la dimensión cotidiana escolar. En mi caso, se trata de aquellos procesos constitutivos de esa docencia cotidiana que se lleva a cabo en el día a día de nuestras escuelas, en las condiciones en que existen esas escuelas. Y también me interesa el trabajo en la otra línea, mencionarlo como una de las más importantes de mi quehacer en investigación, y se refiere a los procesos de formación de maestros, los cuales en ambos casos son abordados desde perspectivas teóricas y metodológicas específicas. Después iremos hablando por parte de los otros colegas de cuáles son algunas de esas perspectivas. En el camino de ir construyendo estas perspectivas y estas líneas de investigación y los hallazgos que hemos podido construir, hemos también ido estableciendo vínculos entre las dos líneas. No son dos líneas que estén separadas, sino que hay relaciones entre ellas que consideramos que por lo menos a nosotros nos han enriquecido mucho recientemente en cuanto a nuestra visión de la docencia cotidiana y su relación con la formación de maestros, la formación tanto continua como inicial de docentes. Ahora, estas líneas, sus productos actuales, los más recientes, tienen una larga historia de raíces profundas, decía yo ya, en trabajos de hace mucho tiempo en el departamento. No pretendo hacer, desde luego, una revisión histórica de estas raíces que anteceden a estas dos líneas que hoy presentamos, porque no sería suficiente el espacio que tenemos hoy. Solo quiero señalar algunos de los, digamos, hitos que han sido importantes en la conformación de estas líneas, en la conformación posterior de estas líneas. Quiero mencionar nada más, así muy brevemente, que en cuanto a la línea del estudio de la docencia cotidiana, esta se inició en el DIE desde hace muchísimos años por proyectos pioneros, que repito, no voy a señalar a todos, pero sí mencionaré, por ejemplo, aquel proyecto que creo que algunos de mis colegas que me han antecedido describiendo sus propias líneas ya habrán mencionado. Cuando el DIE nació y con la producción de los libros de texto, la elaboración de los libros de texto para primaria de los años 70, después hubo un seguimiento
importante de qué pasaba con esos libros en el aula y con el trabajo que hacían los profesores al respecto. Y bueno, ese fue un proyecto que empezó a marcar algunas de las interrogantes que posteriormente muchos en el departamento hemos tratado de responder. Otro proyecto pionero, podemos decir, en este sentido, fue el que llamamos la práctica docente y su contexto institucional y social, que coordinaron las profesoras Rowell y Espeleta en los años 80, y fue la base para un desarrollo posterior de estudios de la vida cotidiana escolar, aunque no entonces desarrollamos todavía mucho acerca de la enseñanza propiamente dicha. Además, en el DIE también se han llevado a cabo en diferentes épocas y por distintos grupos de investigadores proyectos de evaluación de programas para la educación básica que implican la exploración de la docencia en las escuelas. Y asimismo, los grupos de investigación didáctica del departamento en las diferentes disciplinas que se imparten en la educación básica han desarrollado importantes producciones en ese sentido. Yo lo he desarrollado como un trabajo propio de investigación de la década de los 90, esta línea de búsqueda de aquellos procesos constitutivos de la docencia cotidiana. Desde esa época hemos podido sacar publicaciones respecto a lo que hemos ido encontrando. Incluso hemos podido construir un laboratorio de imagen de la docencia, de las acciones docentes cotidianas en diferentes lugares, regiones del país, que ya constituye un acervo importante en mi propio trabajo. También ha repercutido en la formación de investigadores por mi parte y en otros productos de los cuales se hablará en este evento. En cuanto a la otra línea, relativa a la formación docente, la experiencia antecedente en el DIE se ha referido principalmente a la intervención en procesos de actualización docente. Todo el tiempo en el DIE se han desarrollado ese tipo de procesos por diferentes grupos de investigadores en el DIE. Ha sido para nosotros una tarea siempre presente, importante y relevante, que nos ha mantenido cerca de la acción docente y nos ha ayudado a tratar de comprenderla. Estos procesos de actualización y producción de materiales educativos para docentes, desde la investigación didáctica por los cuerpos de investigadores que trabajan en las matemáticas, en las ciencias naturales, en la historia, en español, en fin, nuevamente no quiero mencionar a todos, no puedo mencionar a todos los proyectos y trabajos que se han desarrollado, pero estos han sido muy importantes para el DIE. La línea de investigación sobre la formación docente inicial y continua como objeto de estudio se inicia en mi propio trabajo desde los 80s, marcada fuertemente por estudios de la reforma a la formación inicial del año de 1984 y después la reforma de 1997 y los cambios actuales en ese terreno. Otra cuestión que me gustaría destacar en cuanto a fortaleza, digamos, de estas líneas, por lo menos en lo que hace a mi trabajo, es la formación de investigadores en las dos. Es un trabajo que ha sido posible, como lo es en el DIE para todos los profesores, realizarlo de una manera, digamos, muy cercana a los tesantes y con una gran posibilidad de, en nuestro caso, de que los tesantes, eso nos ha fortalecido mucho, de que los estudiantes que desarrollan, yo diría no solo una tesis, sino una investigación en todo el sentido de la palabra, han siempre fortalecido su propia formación con las aportaciones de investigaciones también de estudiantes en mi proyecto, que han ido fortaleciendo el propio aparato conceptual con el que hemos ido trabajando. Y también ha sido importante
que en cada caso hay también un desarrollo específico, puede ser de nuevos conceptos, puede ser de nuevas miradas, puede ser de diferentes ángulos, pero siempre apoyándose en el trabajo antecedente, y eso ha sido muy importante para fortalecer los hallazgos de que podemos ahora hablar y que podemos publicar. Y como en muchos casos de nuestros estudiantes egresados del DIE, es importante mencionar que en este caso también quienes han desarrollado sus investigaciones para maestría y doctorado en estas líneas tienen una importante incidencia en procesos académicos y educativos en las regiones propias de donde provienen. Tengo la fortuna de tener siempre estudiantes que provienen de diferentes regiones del país y eso ha enriquecido mucho mi línea, y también cuando ellos regresan a sus lugares, los propios procesos en los que ellos intervienen en lugares clave en los que se desempeñan. Puedo hablar también de que en estas líneas ha sido posible que muchos de sus productos tengan un impacto en el medio educativo en ambas líneas. Por ejemplo, ha permitido el apoyo de procesos de formación de docentes, tanto en la formación inicial como en la formación continua, con materiales que se usan en estos programas, incluso con materiales que usan los estudiantes de estas instituciones. Tenemos el uso desde hace mucho tiempo, antes de que yo desarrollara con más fuerza estas líneas, hemos tenido presencia, nuestros productos, en procesos que se desarrollan en instituciones nacionales como la UPN, como las escuelas normales, como en los programas de formación continua y aún entre profesores de escuelas de educación básica. Quiero terminar mencionando finalmente que también ha sido muy importante el poder compartir, comparar y poder atestiguar, digamos, que muchos de los productos, hallazgos de estas líneas han podido ser incorporados en programas de otros países, más recientemente en diversas estancias que he tenido la oportunidad de realizar en universidades de Brasil y Chile. La más reciente en Chile, esa la quiero mencionar especialmente porque en este momento están desarrollando procesos de redefinición curricular para la formación inicial de maestros que se hacen allá en las universidades. El rediseño curricular no se hace de manera nacional, sino que hay algunos parámetros nacionales y cada universidad rediseña sus propios currículums para la formación inicial. Allí, en mi estancia más prolongada recientemente, ha sido importante que algunas universidades están muy interesadas y de hecho lo están haciendo, se está formalizando, incorporar, por ejemplo, algunos de los hallazgos que en los diferentes trabajos que hemos producido en esta línea a los contenidos de los programas de formación inicial. Lo que hemos podido encontrar, por ejemplo, en relación a las prácticas de preservicio de los estudiantes de magisterio, los procesos formativos que hemos identificado ahí están siendo un referente importante en Chile, en varias universidades, para incorporar esta perspectiva a los programas de formación inicial. También el uso de la noción que he desarrollado en esta línea de estudios de la docencia, esta noción de saberes docentes se está incorporando de manera importante en términos de la definición que yo hago particularmente de esa noción de saberes docentes. En Brasil es importante la interacción que tenemos con grupos de investigadores y con proyectos de investigación de posgrado, también sobre la noción de saberes docentes que está siendo central desde hace varios años en varios proyectos de posgrado en Brasil. Y en España, con algunos investigadores
que han decidido incorporar la noción de saberes docentes a sus estudios de la multiculturalidad en el aula. Eso nos fortalece y nos permite no solo enriquecer nuestras propias líneas, sino desarrollar más ampliamente y participar más fuertemente en este campo de investigación, tanto de la docencia cotidiana por un lado, como de la formación docente continua por el otro. Y quiero dejar ahora la palabra a quienes continúan y a nuestra moderadora para que veamos algunos aspectos de lo que yo en general, muy en general, he mencionado respecto a este trabajo. Muchas gracias. Corresponde la palabra al doctor Epifanio Espinosa. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Ruth Mercado la distinción que me hizo al invitarme a comentar pues lo que ha sido la producción en una de sus líneas de investigación que tiene que ver con el trabajo docente, que de alguna forma pues también he sido partícipe, ¿no?, de la producción que se ha generado en ese campo. Y viene denominado mi participación estudios sobre el trabajo docente, dimensiones exploradas, aportaciones y debates, aunque, como verán, como todo buen maestro normalista, me he encargado de poner más tarea, que espero que los 20 minutos me alcancen para señalarlas todas, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a abordar 3 puntos principalmente, ¿no? Uno que tiene que ver con resaltar algunas de las dimensiones exploradas y las aportaciones que de ahí han resultado sobre el trabajo docente en este trabajo investigativo, ¿no? Y en segundo lugar pasaré a comentar algunos de los debates y de los retos que imponen. Me parece que ahí hay un frente en el que hay que hacer. También en un tercer momento voy a hacer una especie de valoración del camino andado, bastante parcial, pero también de lo que creo que pueden ser perspectivas de desarrollo en esta línea de investigación. Espero que la maestra no me regañe por venirle a poner la tarea. Bueno, en la línea de investigación sobre el trabajo docente, en realidad se han generado diversas aportaciones que han contribuido a esclarecer lo que podríamos llamar aspectos y dimensiones que inciden en la constitución del trabajo docente y particularmente de la enseñanza, ¿no? Entre los aspectos que más considero que se han explorado y en relación con el papel que juegan en la constitución de la enseñanza, pues está el asunto de las condiciones materiales de trabajo, los alumnos, los padres de familia, los saberes docentes, las reformas curriculares, el trabajo en el multigrado, ¿no? Son aspectos que a mi modo de ver han sido explorados y de alguna manera se ha puesto en claro cómo estos aspectos inciden e influyen en la constitución del trabajo cotidiano que realizan los maestros. Voy a comentar particularmente las aportaciones en 3 de estos campos. Uno que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? Bueno, esta noción de condiciones materiales del trabajo docente podríamos decir que es como una noción fundante en esta línea de investigaciones sobre el trabajo docente, y ya desde los primeros trabajos se mostró su importancia como categoría de análisis en la identificación de aquellos factores y situaciones que de alguna forma van conformando el trabajo que hacen los maestros. Ya los trabajos iniciales mostraban, por ejemplo, cómo
el trabajo de extraenseñanza se le llamaba en ese entonces, ¿no? Y la carga administrativa limitaban tanto los tiempos, ¿no?, que los maestros disponían, que configuraba de manera importante la enseñanza. Los trabajos posteriores que se han realizado en esta línea han contribuido desde el estudio de aspectos específicos de la docencia a mostrar cómo estas condiciones van de alguna forma teniendo una contribución importante, ¿no?, en el trabajo de los maestros. Así, por ejemplo, el trabajo de Luna o Pérez de León han mostrado cómo estas condiciones influyen en las formas en que los maestros, las vías que los maestros construyen para hacerse de un conocimiento de los alumnos. Igualmente, en diversos trabajos se ha mostrado cómo estas condiciones tienen mucho que ver con las formas, los modos en que los docentes generan saberes en torno a la enseñanza. Han mostrado cómo en el contexto de esas condiciones singulares, los maestros de cualquier forma construyen vías, medios muy singulares y propios que el trabajo ha documentado, que les sirven para hacer circular esos saberes y contribuir al crecimiento profesional de cada uno de los profesores. Igualmente, en estos trabajos se ha mostrado cómo esas condiciones influyen en las formas y los contenidos y hasta la orientación de las prácticas de enseñanza, cómo tienen que ver mucho con la organización de los contenidos con que trabajan los maestros y en el trabajo mismo que realizan con los alumnos. Igualmente, algunos trabajos han mostrado cómo a partir de esas condiciones singulares los maestros construyen también, ¿no?, formas específicas de llevar a cabo la organización, realización y hasta la definición de aquellos contenidos que importa en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Bueno, es tanto el peso de estas condiciones materiales que algunos trabajos han mostrado también cómo estas van definiendo de alguna manera lo que es posible que entre de las propuestas que surgen de las reformas curriculares, las formas y los sentidos con que es posible que ingrese. Bueno, cuando uno revisa este tipo de aportaciones, no queda lugar a duda que ha sido un gran acierto la exploración de estas condiciones de trabajo y creo que continúa siendo un reto, ¿no?, si consideramos lo que algunos autores han llamado la intensificación del trabajo docente que está aconteciendo actualmente, ¿no? Habrá la necesidad de documentar ahí qué está pasando, qué formas, qué sentidos, qué orientaciones está teniendo el trabajo docente en medio de un bombardeo continuo, permanente, de propuestas innovadoras, todas con buenas intenciones, queriendo ayudar a los maestros a mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Creo que los estudios que se han hecho al respecto sobre el papel de las condiciones han mostrado cómo aquello que se ve como deseable que entra en las escuelas desde ciertas perspectivas que buscan mejorar las prácticas, necesariamente eso deseable es transformado, es modificado por los maestros a partir de estas condiciones, ¿no? En ese sentido, ¿no?, es conveniente y necesario, ha sido conveniente y necesaria, ¿no?, los análisis desde esta perspectiva. Otro de los campos en los que ha habido sin duda aportaciones importantes en el estudio del trabajo docente tiene que ver con los hallazgos en torno a los alumnos, ¿no? Los diferentes trabajos que se han realizado aquí muestran de diferentes maneras cómo los alumnos constituyen un referente central que los maestros tienen muy presente en las decisiones y en las acciones que ellos emprenden cotidianamente. Bueno, es tan importante, ¿no?, ese conocimiento para los maestros que, como se documenta en estos
en diversos trabajos que se han desarrollado en esta línea, los maestros crean y aprovechan todos los medios posibles, ¿no?, para hacerse de un conocimiento amplio de los alumnos, un conocimiento que tiene que ver no solo con su desempeño en el aula, sino con su situación social y personal, ¿no? Y todo ese conocimiento, han mostrado varios de estos trabajos, es articulado por los maestros al trabajo diario, ¿no? Estas articulaciones se aprecian, por ejemplo, en los ajustes de la enseñanza que hacen, ¿no?, y que han documentado, se deben a los requerimientos particulares que los maestros llegan a apreciar de sus alumnos, a sus posibilidades con respecto a los contenidos propios de los grados que ellos atienden. De igual forma, en estos trabajos, algunos de estos trabajos han permitido ver cómo los alumnos también son un referente fundamental que los docentes tienen en cuenta en la valoración e incorporación de las nuevas propuestas derivadas de las reformas a sus prácticas. En estos trabajos se ha visto, por ejemplo, en algunos de ellos, cómo cuando los maestros experimentan algunas de las acciones propuestas en los programas, es el desempeño de los alumnos, ¿no?, lo que les lleva a considerar como pertinentes y válidas ciertas acciones, y es eso lo que al final de cuentas les permite reformular sus ideas y creencias que tienen en torno al trabajo pedagógico, ¿no? Me parece que una de las cosas más importantes en torno a estos hallazgos sobre el papel de los alumnos en el trabajo docente, pues es este matiz que introduce una cierta visión que considera y sigue considerando en ciertos sectores, ¿no?, que los maestros solamente ejecutan o son reproductores mecánicos de propuestas que son elaboradas, ¿no?, por el sistema educativo. Bueno, por supuesto que quienes han participado en la elaboración de estas propuestas, eso quisieran, que eso pasara en el aula, que se reprodujeran exactamente, ¿no?, pero no sucede así. Entonces ha sido importante en términos de que ha mostrado que no existe tal trabajo mecánico. Otro de las aportaciones sin duda centrales en esta producción tiene que ver con todas las elaboraciones en torno a esta noción de saberes docentes. Nos ha mostrado que los maestros en el desarrollo de su trabajo diario construyen y movilizan un saber específico que es construido en la acción misma, en el desarrollo del trabajo cotidiano. Las aportaciones aquí sobre esta noción me parece que han sido muy importantes en términos de que nos han mostrado la especificidad, la naturaleza de ese saber. Los trabajos particularmente de la doctora Mercado han mostrado la naturaleza social, dialógica, histórica y situada de esos saberes, dialógica en el sentido de que los saberes que construyen los maestros son en relación siempre con los distintos factores, sujetos, condiciones en el que desarrolla su trabajo diario, históricos porque siempre está ahí presente de alguna forma, aunque con nuevos sentidos, prácticas, propuestas pedagógicas anteriores. Importante porque nos ha mostrado también el propio proceso de producción de estos saberes. Nos ha mostrado cómo es un saber en el que juega un papel importante los problemas que se enfrentan cotidianamente, la experiencia acumulada, los niños, las experiencias de los colegas. Importante porque nos ha puesto de manifiesto algo muy importante para los procesos de formación docente, de actualización, de capacitación, cómo entre los maestros existen vías de circulación particulares. María Luisa Talavera, por ejemplo, nos hablaba de las redes de maestros por las que circulan, fluyen
¿no? Recursos y saberes importantes para el trabajo, como los productos escolares, como los productos elaborados por los maestros mismos, las tareas, son vías también de circulación de esos saberes. Nos ha mostrado cómo los relatos de experiencia, tan menospreciados, no por pocos investigadores, son vías también bastante importantes que para los investigadores a veces no tienen sentido porque son anecdóticos, pero los maestros saben encontrar en ellos saberes pertinentes para desarrollar la enseñanza. En fin, nos ha mostrado también algunos saberes específicos que se ponen en juego en el desarrollo de la enseñanza. Y empiezo con las tareas, creo yo. Creo que en a partir del trabajo producido, muy bien, creo que aquí hay dos retos muy importantes. Me parece que en la producción lograda hay una cierta percepción de las etnografías construidas que de repente para algunos académicos suenan un poco a geografías docentes, ¿no? Como una especie de apologías. Y me parece que ahí es necesario construir un debate fuerte en términos teóricos, metodológicos y hasta epistemológicos, porque de repente pudiera parecer aquí como una puesta en duda de la credibilidad y hasta de la pertinencia de esta forma de producir y generar saberes sobre el trabajo docente. Otro tiene que ver con los saberes docentes. Resulta que hoy saberes docentes, como otros términos del de alfabetización, por ejemplo, se han popularizado tanto que se utilizan para todo se designa como saber docente, igual que alfabetización, ¿no? Hay alfabetización matemática, alfabetización tecnológica, alfabetización científica. Igual aquí saberes es una noción que alude a un saber específico de los docentes, pero su uso se ha diseminado tanto que ha perdido su especificidad y hay necesidad ahí de un debate importante. Tal vez cierre con esta última porque me parece importante. A mí me parece que en el trabajo que se ha desarrollado en esta línea ha habido, como decía la doctora Mercado, una acumulación de conocimiento debido a que las categorías, las nociones teóricas